Buenas noches. Hoy en el búnker vamos a continuar recabando información dentro de nuestra región a ver cómo va esa política a mitad de legislatura. Ya os lo cuento ahora. Primero, cabecera. Buenas noches. Hoy con nosotros David Salcines Campollo, que es portavoz del Grupo Municipal Somos Avilés. Vamos a conocer, obviamente, del municipio de Avilés. Buenas noches, ¿cómo estamos? Encantado. David, aquí a mitad de legislatura, yo me gustaría conocer cuáles son los objetivos que en Avilés tenemos ya conseguidos el grupo municipal. Varias cosas. En primer lugar, creo que es importante explicar que cuando nosotros entramos en el ayuntamiento carecemos de cualquier tipo de experiencia en el campo institucional. Sí es verdad que algunos compañeros y compañeras no estábamos, digamos, alejados del campo político, pero siempre desde movimientos sociales, nunca en el terreno de lo institucional, y eso suponía una primera dificultad, que era amoldarse a ese campo institucional, conocer, digamos, las reglas de juego que te impone, siempre con una serie de trabas burocráticas que uno tiene que ir haciéndose día a día e intentar comprender, por ejemplo, la lectura de un expediente y sacar una visión política de todo eso. Es decir, que corríamos el peligro, por un lado, de defraudar, en el sentido de no ser ágiles lo suficiente como para entrar ya a la institución marcando, digamos, una línea clara. Ese era un peligro que creo sinceramente que hemos solventado, porque si algo podemos decir de Somos Avilés a día de hoy, creo que lo digo con toda honestidad, es que es el grupo municipal que más protagonismo tiene en la institución, en los debates plenarios, en cuanto a propuestas, y creo que además es algo reconocido por el conjunto de la oposición y sobre todo también por el equipo de gobierno. Si alguien está poniendo en dificultades al Partido Socialista en Avilés, si alguien está haciendo las críticas más importantes y si alguien está planteando propuestas de mejora para la ciudad de Avilés, sin duda, hasta el momento, en estos 2 años y pico que llevamos de trayectoria política, Somos Avilés. Y en ese sentido creo que ese primer riesgo queda cubierto. ¿Cuáles son los proyectos políticos? Pues seguir formándonos en este sentido para encarar las próximas elecciones con, digamos, esta experiencia ya acumulada y plantear, evidentemente, que Avilés necesita un cambio político. Un partido que lleva tantos años instalado es un partido que al final pierde, digamos, esa capacidad de frescura y de innovación de ideas, y creo que es necesario que haya un cambio, un relevo, y así nos lo vamos a plantear como un momento de cambio político, intentar incorporar a Avilés a las ciudades del cambio que ya están en otras cartografías del país, ¿no? Y ese es el principal reto político. O sea, sangre fresca, joven y reformadora. Y honesta. Bueno, sí. Creo que ese es otro elemento fundamental. y fundamental, porque hoy en día la honestidad se vende muy cara. Sí, otro de los elementos que nosotros nos planteábamos era que venimos del 15M y el 15M subrayó toda una serie de deficiencias y creíamos que era necesario recuperar la ética para la institución, que la política puede ser un instrumento muy importante para cambiar la vida de la gente de los de abajo, y que para eso había que recomponer, digamos, la ética. Por eso nuestra principal labor, digamos, dentro del ayuntamiento, y por eso te decía antes que habíamos tenido mucho protagonismo, el mayor protagonismo, va mucho involucrado con la línea de la ética, en el sentido de que, pues nosotros hemos puesto el acento en cómo se tiene que funcionar el ayuntamiento de Avilés, cortar cualquier mecanismo que pudiese haber para
para la corrupción, por ejemplo, y nosotros siempre lo hemos dicho, no nos vamos a callar nada. Cualquier cosa que nosotros veamos la vamos a contar tal como es. Y eso nos ha llevado muchas veces pues, a ir a los juzgados. Y eso es una queja que hace la alcaldesa de que Somos Avilés a veces está judicializando la política. Pero nosotros lo que decimos es que si nos bloqueas políticamente, afortunadamente la democracia no solamente es un pleno, en este caso la democracia en un ayuntamiento, sino que también es la justicia. Y yo creo que lo que le molesta a la alcaldesa no es que nosotros acudamos a la justicia, sino que cuando nosotros acudimos a la justicia nos da la razón. Es curioso porque la citamos para que viniera con nosotros y nos da vez para el año que viene. Entonces, bueno, como ya el año que viene ya no lo vamos a necesitar porque estamos ahí a mitad de legislatura y vamos a verlo, pues entonces, mira, mal más que no venga. ¿Cuáles son los obstáculos que estáis encontrando? Pues el principal obstáculo, y esto es una de las cosas que también descubrimos cuando entramos en el pleno o en el ayuntamiento, es que la ley actualmente otorga un poder muy grande al alcalde o a la alcaldesa. Esto es algo que intuíamos, pero que lo hemos visto en la práctica. Es decir, prácticamente el pleno tiene muy pocas competencias, muy pocas. Alguna cuestión sobre, por ejemplo, cambios en el plan general urbano, lo que es la cuestión de los presupuestos, pero muy pocas cosas más. Eso, unido a que es un gobierno que, digamos, muchas veces, lejos de buscar, la coloración política, los acuerdos políticos, lo que hace es mantener una actitud, digamos, autoritaria. Eso significa que no se mueven un centímetro, no son capaces de negociar y cuando negocian fundamentalmente lo hacen con Partido Popular y con Ciudadanos. Un partido que se reclama de izquierdas pero que después a las fuerzas, digamos, del cambio, progresistas o de izquierdas, pues las mantienen en un absoluto nos habla, ¿no?, de pies y de manos. Ese comportamiento ha sido tan autoritario que en un momento determinado, cuando nosotros quisimos poner en marcha una comisión de investigación del agua por todo el asunto de Aquagés, que está en los juzgados, investigado por una jueza gallega, digamos que hicieron una trampa burocrática pues para impedir que se hiciese esa comisión de investigación. Nosotros tuvimos que acudir al juzgado y el juez dijo que se habían vulnerado derechos fundamentales de los concejales. Eso es algo gravísimo. Y es, digamos, la anécdota que explica las dificultades que nosotros tenemos a la hora de hacer propuestas. ¿Por qué? ¿Porque no somos capaces de hacer propuestas? No, porque nos las bloquean continuamente. Fundamentalmente por ese mecanismo que hay donde prácticamente un alcalde o una alcaldesa toma el 90 y pico % de las decisiones de nuestra ciudad, en este caso de Avilés. El mayor bloqueo es el bloqueo político, es el no querernos escuchar y sobre todo porque entienden que la interpretación política que hago yo de todo esto es que entienden que nosotros somos los principales rivales políticos y por lo tanto un peligro y por lo tanto la estrategia es tratar de invisibilizarnos. David, ¿qué tendremos a corto plazo en el futuro? ¿Qué ves a corto plazo dentro de Avilés? Dentro del futuro. Hay dos cosas fundamentales. Avilés es una ciudad, estamos en el siglo XXI, pero que se comporta en materia de infraestructuras como si fuese el siglo XX. Avilés tiene dos problemas fundamentales. Uno es una barrera ferroviaria que hace que corte la ciudad y que no nos permita comunicarnos con el mar. Avilés siempre fue una ciudad de mar y esa barrera ferroviaria lo impide. La otra es una cuestión también más propia del siglo XX, que es como una nacional, pasa todo el tráfico pesado de la gran industria que hay allí, pues también nos corta la ciudad. Ahora mismo en diciembre, después de haberlo denunciado más reiteradas veces de que debería haber un compromiso entre Fomento, la Consejería del Principado de Infraestructuras y el propio Ayuntamiento de Avilés, de intentar desbloquear esos dos elementos. ¿Cómo? Primero apostando por el soterramiento de las vías y después también haciendo un planteamiento alternativo para desviar ese tráfico pesado y que no pase por Avilés. Aquí insistimos mucho en estas dos ideas y parece ser que por fin se está empezando a desbloquear algunas cosas.
Entonces, los dos elementos más importantes que tenemos de aquí a un corto plazo es que, en principio, el ministro de Fomento se ha comprometido en diciembre a retomar esos dos proyectos e intentar darles una viabilidad presupuestaria, económica, para empezar a hacer, digamos, o acometer ese déficit de infraestructuras que tenemos en Avilés y que es fundamental para que Avilés pues parezca una ciudad del siglo XXI. Los otros dos elementos, la contaminación, que poco a poco el Partido Socialista empieza a reconocer que hay problemas reales. No tanto la alcaldesa o el equipo de gobierno, pero sí, por ejemplo, Lastra, que lo ha llegado a reconocer, incluso desmintiendo un poco al propio equipo de gobierno de Avilés. Creo que es fundamental, hemos hecho también varias propuestas en ese sentido, pero de momento están reticentes. Pero si hablamos de un gran problema de Avilés, por encima incluso del paro, es el nivel de envejecimiento que tiene y cómo la gente joven pues se marcha, y ahí no encontramos en el Partido Socialista ningún plan ambicioso que permita una recuperación de jóvenes talentos, por ejemplo. Es algo que Podemos, a nivel de Asturias, en el Parlamento, sí está abordando, y creo que ese es un debate fundamental y de difícil resolución, pero es que una ciudad que se queda sin jóvenes, yo creo que es una ciudad sin vida, y una ciudad sin vida es una ciudad en la que no merece. Exacto, y eso es muy peligroso. Una ciudad que va envejeciendo puede llegar a dejar incluso de ser una ciudad para ser, bueno, ya vimos Mieres, lo que pasó con ello. Yo te diría, vamos a ver, Somos Avilés, ¿qué podría hacer en estos momentos para mejorar la ciudad? ¿Qué son planes de futuro, pero ya sabemos, a nivel la vaca por lo que vale, como yo soy de aldea, ¿qué podemos hacer ya, empezar ya a dar vueltas para mejorar Avilés, para poner Avilés en punto? Pues muchas cosas. También dentro del horizonte político inmediato está lo que es un plan de movilidad. Eso significa, digamos, poner en primer lugar que efectivamente el medio ambiente es una cuestión importante para la salud de los avilesinos y de las avilesinas, pero también permite, digamos, establecer otras relaciones dentro de la propia ciudad, generar espacios amables. También le hemos querido dar un enfoque feminista. Hay lugares de Avilés donde, por ejemplo, no hay conexión entre un barrio y otro. Eso significa peligro, por ejemplo, también de seguridad, que es un elemento que creo que es clave para una propia ciudad, pero también hemos planteado a nivel, por ejemplo, de ordenanzas fiscales, una propuesta de IBI diferencial, que significaría que, bueno, pues en un momento donde ahora la economía dicen que va mejor, pero que es verdad que para la gente, digamos, de a pie no nota todo eso, una propuesta de IBI diferencial significaba que, bueno, es el momento en que las grandes superficies aporten un poco más a las arcas municipales, mientras que el IBI se quedase congelado o un poco por debajo incluso para las rentas más bajas. El problema de todo esto es lo que te decía antes, no es que Somos Avilés no esté haciendo propuestas, es que las propuestas no las están bloqueando. Al margen de eso, recuerdo un cartel que estuvo funcionando mucho en Facebook, que me hago partícipe de ese cartel: somos, y lo dijiste, los de abajo y vamos a por los de arriba. Sí. La idea es que tenéis fuerza, frescura y esa sangre joven que os está poniendo en marcha puede hacer que peligre los viejos estamentos, y ¿por qué no? Son viejos estamentos que llevan demasiados años, tal vez 40, ¿no? Mira, como los que estuvo el dictador. Y ahora surja precisamente eso, una nueva estrategia política, una nueva forma de hacer política y sobre todo una honradez económica que haga que esa política se lleve a cabo. Estamos a mitad de legislatura, pero yo creo que vamos a tener oportunidad de ver crecer a Somos Avilés. David, yo me gustaría que, ya que tienes el micro,
dijeras a los avilesinos, ¿qué podíamos deciros? Porque el día ese que tienen que ir con la papeleta, sepan a dónde dirigirla. Pues yo creo que esa es precisamente, creo, la tarea política más ambiciosa. Es decir, que a veces la gente tiene miedo a lo nuevo, es normal. Sí. Siempre uno, bueno, mejor que me quede como estoy, aunque no me convenza de todo, que algo nuevo que a lo mejor nos lleva pues, a un camino peligroso. Creo que estos años lo que hemos demostrado es precisamente que estamos capacitados para poder gobernar el Ayuntamiento de Avilés. Quizás hace 2 años la gente podía dudar, decía, bueno, es gente nueva, es gente fresca, gente que propone ideas políticas diferentes, gente que lleva la ética como bandera de identidad, y eso está muy bien para ser oposición, pero para gobernar yo necesito creer que realmente están preparados. Creo sinceramente que con la experiencia política que llevamos acumulada y con las propuestas que estamos haciendo, pensamos que tenemos otro modelo de ciudad para Avilés y que es el momento también de intentar, experimentar todo eso. Fundamentalmente por lo que te decía antes, porque nosotros lo que encontramos dentro del Partido Socialista es cansancio. No cansancio por no querer seguir gobernando, sino cansancio, digamos, de ideas innovadoras. Que no se atrevan, por ejemplo, la propuesta del IBI diferencial diciendo que eso podría ser un peligro porque algunas empresas se marcharían, lo cual resulta absolutamente ridículo, porque nadie se va a ir porque haya IBI diferencial, entre otras cosas porque Madrid lo tiene y las empresas no se han ido, o esta ciudad, Oviedo, lo tiene y las empresas no se han ido. Es más, las inversiones han ido a más, porque sabemos que todo esto no depende del IBI o no del IBI, depende de, digamos, la economía, las dinámicas de la economía casi mundial, ¿no? En este caso que estamos en un mercado globalizado, pero sí beneficia mucho a la gente que tiene menos ingresos, ¿no? Como eso, con esto, con todo. O sea, nosotros diseñamos un modelo de ciudad diferente. Por ejemplo, en urbanismo. Claro, pero en urbanismo, por ejemplo, hemos denunciado en varios casos cómo se hace un urbanismo la carta. Y nosotros decimos, en Avilés no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Las normas son igual para todos. Esto es la democracia, ¿verdad? Pues entonces, a un hotel de 5 estrellas no le puedes decir que puede hacer ciertas cosas y a un vecino de Avilés que trata de hacer una pequeña obra en su casa, no dejárselo hacer. O sea, si no se lo dejamos al vecino, no podemos dejarle al hotel de 5 estrellas. Y eso no significa que nosotros no estemos porque no haya hoteles o actividad en la ciudad, dentro del casco histórico, sino porque decimos que las normas tienen que ser para todos igual. Es decir, y ahí es donde se ve cómo el Partido Socialista sigue pensando más en los de arriba y mucho menos en los de abajo. Al final, cuando decimos de un modelo de ciudad diferente, se trata de hacer políticas para los de abajo, no en contra de los de arriba, pero sí para beneficiar a los de abajo y que las reglas sean igual para todos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda en Avilés. Y esto que parece una obviedad en democracia, en realidad después cuando uno se acerca a la institución ve que no es exactamente así. Hombre, y estamos hablando de Avilés. Si nos abrimos hacia España vemos a un Urdangarín en Suiza y a uno que robó una lata de sardines preso. Exacto, ya lo han dicho jueces reconocidos, ¿no? De que efectivamente o desgraciadamente la justicia en este país pues no es igual para todos. David, confío en que sigáis subiendo, que podáis gobernar y podáis hacer aquellos objetivos que tenéis en mente, que los de abajo tengan un poquitín más de aire y que los de arriba, que yo sobra aire, tengan un poquitín menos. Confío en todo eso, como confío como hijo de trabajador, como trabajador y como gente de los de abajo. David, muchísimas gracias porque estés aquí en el búnker exponiendo lo que otros no se atrevieron a exponer. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y yo estoy dispuesto a venir cuando quieras a hablar de lo que quieras. Es verdad que hablar de la política municipal son muchos temas, solo hemos tocado tangencialmente unos pocos, pero evidentemente nuestras energías y nuestra confianza es
es intentar luchar por el gobierno en Avilés, por incorporar Avilés a las ciudades del cambio. Y en eso estamos, es decir, creo que la experiencia que estamos acumulando es buena y desde luego nuestras energías siguen siendo las mismas o incluso más que cuando comenzamos esta aventura política, que al final tenía mucho de aventura, porque no sabíamos realmente si íbamos a estar cualificados o no, y creo que hemos demostrado que sí. Os estáis haciendo peligrosos. Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti. Buenas noches. Y compañeros, el búnker, hoy lo cerramos así, con David y Somos Hábiles.